nosotros vivimos con un ego operativo. O sea, hay un ego que está operando. El proceso del diálogo de voz es la evolución del ego consciente. O sea, ¿cómo voy de ese ego operativo a evolucionar mi conciencia, a tener un ego consciente? Un ego que va a dejar de culpar al otro, o a lo que sea que es externo, para decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Y va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Y va a cambiar. Y se va a volver ese orquestador, ese director de orquesta que le va a dar entrada a la voz que corresponde. Porque una vez que las conoce, pero por eso se necesita pasar por las voces. Porque ustedes, acá lo que van a hacer es empezar a entender cada voz con ejercicios que los llevan a ubicarse en cada voz. Pero sigue siendo mental, ¿sí? O sea, hasta que no hagan un ejercicio de meterse en el patrón energético de cada voz. Además es fantástico porque ustedes van a ver a veces la gente entra en ejercicios que cambian la voz, cambian todo el rol físico, la apariencia, cambia la edad de la voz. Hay voces que ya suenan viejas, hay voces que suenan súper jóvenes, todo cambia. Entonces, hasta que ustedes no están en el patrón, no se dan cuenta del tipo de voz en la que están. Entonces, ahí sí que se reconocen. Entonces, se reconocen en la conversación interna. Eso es lo fundamental. Porque más que con el otro vuelve a decirles, es un disparador, el tema pasa por cuál es la conversación interna mía todo el tiempo. ¿Qué me digo? Ustedes son lo que piensan. Porque la acción está generada por la mente previa. Entonces, ustedes son lo que piensan y accionan en función de lo que piensan. Entonces, si logran trabajar esa conversación interna, que tiene todas las voces, que es un diálogo interno, por eso se llama diálogo interior, ahí es donde hacen el cambio de maestría. Y si el otro, absolutamente actor de reparto secundario, no. Así. Enojarse con el otro es inútil. Y nunca se lo toca. Entonces yo tengo que ir siempre a qué me está pasando ahí. ¿Cómo yo funciono? Y es esa conversación la que dispara el resultado, porque como condiciona la acción, mi resultado es eso, lo que yo pensé. Después no le pase molesta a nadie con los resultados anteriores. Son resultados que tienen en función de lo que piensan. Y lo que piensan que los lleva o no los lleva a la acción. Después, yo voy a llegar tarde, soy de esto, soy del otro. Es todo un estilo, es toda una conversación interna. Entonces, el ego operativo es, y eso hace falta que tomen nota porque lo van a recibir, es el que está funcionando como ego hoy. Es el que está al comando hoy. Entonces, que suele ser una combinación de voces primarias, comprometidas con sostenerte ejecutivamente en la vida para cumplir con lo que tienes que cumplir. Y son esa parte de la psiquis. Esto está muy bien explicado en el videíto ese que escúchenlo 500 veces hasta que se les vaya grabando. El videíto que mandé en la preparación, el primero. Entonces, esas voces primarias que están atropeladas, no los dejan de elegir. No están eligiendo, están en automático. Están en proceso reactivo. ¿Querés que prendamos el emocionado? No, tranquilo. Bueno, si no abrimos aquella puerta, abrimos la puerta. De correr con la de. Entonces, la edad, no la digo que no les deja elegir, no les deja elegir. Porque están en el estadio reactivo. Entonces, la primera cosa importante es que hay un ego operativo. Esto es lo que pongo acá, sí es lo que no está en las pantallas. El ego operativo nos lleva a un estado en estadio reactivo, que quiere decir automático. Sin elegir. Que ahí pagan el costo.
están eligiendo qué es lo conveniente. Está en automático, siempre es así. Están en el programa básico de los primarios. Entonces, para evolucionar, que es lo que queremos, ir a un estadio reflexivo, yo necesito evolucionar el ego. Y lo tengo que llevar a un ego consciente. Que se hace cargo. Hoy se me disparó crítico. Hoy entré en la niña vulnerable. O en la víctima, o no sé qué. Pero para eso tuve que haber hecho el recorrido de mis cosas básicas. Para reconocerlas. Que es este paquete de a lo sumo, 10 sesiones, no sé qué dicen los estomas, porque las voces no se las manosean tampoco. Que las voces salen puras de entrada. Después ya van evolucionando. Porque la voz aprende. Entonces ya no sale quien se lo regresa. Y finalmente después uno hace ya el proceso del estadio generativo, es donde ya la intuición toma el rol, uno fluye, es creativo, y ya acá hay una integración de todos los planos, y ahí entra la intuición, la imaginación, todo lo demás. Laura, perdón, cuando vos decís que las voces en algún momento se dan cuenta, o no lo dijiste exactamente así, pero ahora sí. No, la voz sale la primera vez como salió. Sí. Como ya el ego evoluciona, Okay. ya esa voz no va a salir igual después. Y ya la voz ya está. Ya largó lo que tenía que largar, ya no lo va a volver a largar. O sea que deja de ser tan reactivo. El primario empieza a tener, digamos, un proceso. ¿Sí? Entonces, yo lo que no puedo decir que este ego, ¿qué voces son? Yo lo que voy a decir que estos son, este está identificado con los primarios. O sea, la famosa carcasa, la coraza, el protector ese que nos ponemos, son los primarios. Ahora, ¿qué voces están en los primarios? Ese es el problema que con este ejercicio que empezamos antes, estamos tratando de los que llegaron temprano, ya hicieron el ejercicio, nosotros lo van haciendo, el papel es el de Windows inicial. Entonces, yo no puedo decir que los primarios son tales, porque en cada geografía, en cada comunidad, en cada estilo religioso, en cada cultura, son diferentes. Los primarios nuestros, con los latinos, con los de los protestantes, no tienen nada que ver. Hay alguna estructura parecida, pero no son los mismos. Ni hablar, si yo en India, están en opuestos a los nuestros. Por darle ejemplos así extremos. O sea, por ejemplo, hay sociedades o mismo que tienen que ver con la geografía, con el clima, con todo. Por ejemplo, en el Caribe, las voces desoídas nuestras, que es el ser, y yo digo, qué sé yo, está lindo, me voy a la playa, no me importa, como cualquier cosa, agarro un coco del árbol y qué sé yo. Ese es un primario en el Caribe, para mucha gente. Y nosotros no. O sea, la persona que vive en el altiplano, en la puna, en un lugar sin luz, tiene otros primarios que tienen distintos virtudes. O sea, hay un acuñamiento de entonces yo no puedo decir, ay, el ego operativo son esto. ¿Sí? Pero de todas maneras hay unas voces primarias que nosotros más o menos compartimos que las vamos a tratar como primarias, porque en general en esta geografía se dan como primarias. Sí, Pablo. Esas voces primarias, sean cuales sean, ¿no? Vamos a hablar de estas que vas a hablar. Sí. ¿Cómo se forman en nosotros? Bueno, ese es el proceso que muestra el video, desde el bebé con la vulnerabilidad, porque es un esquema defensivo. Es un esquema para que pueda llegar. Que tiene que ver gran parte con la experiencia del ser humano, pero también tiene, pero viene de transgresión. Bueno, eso ya si le juntamos lo de la emoción, obviamente ya sabemos que esto viene pautado detrás. Pero digamos, en el diálogo de voz, que no se está pensando en cómo viene en el ADN, que eso lo suma la violencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya están pautados, porque tienen que ver con tu papá, con tu mamá, con todo el programa que estamos manejando. Todo lo que nos pasó hasta hoy y que formó nuestra personalidad. Claro, tal cual.
Sí, pero tienen que ver con tu historia. Lo que te ha pasado, entonces no es lo mismo, y ahí le agrego lo de bioneuro, ser el mayor que ser el segundo repetido el sexo y todo lo demás. Entonces, yendo a la teoría pura, habría voces primarias para cada ser humano de esta Tierra. No, las voces primarias dentro de cierta geografía son más o menos compatibles. De todas maneras, en cada familia hay alguno que con reputación pudo haber sacado voces primarias diferentes. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Yo estoy eligiendo para la beca ProPaz de Rotary, para una maestría que nos cuesta $50.000. Yo soy la responsable de acá de Buenos Aires, hasta 500 kilómetros, de elegir el que va a ir para aplicar a la beca. Que no quiere decir que la gana, porque va a competir con 500, con 300, con 400, con el mundo, y son $50, que nos cuesta 50.000. 2 años en Uppsala, en Bradford, en Duke, en Chulalongón, en Queensland, bueno. Entonces yo soy la responsable de Rotary, que presido un comité para elegir la persona. Bueno, esta semana se me presentó, en el lunes me respondí a Clave, que me fue 7 de mayo. El lunes me pasó también un conflicto con el becario, digamos, todo un tema en la selección. Normalmente los becarios que tienen posgrado, que esto, que lo otro, y que ya vienen ellos aplicando la beca y pidiéndola, tienen un nivel de formación. Y vienen muy preparados, y yo prácticamente, mi trabajo es decir, no cubre los requisitos, y cuando los cubre, tildo. Vamos allá, y no tengo conflictos de selección. Tengo el conflicto de rechazar que todos los notarios que me quieren enchufar a tal cual, no da el nivel, no cumple con los requisitos, digo, no cumple, pim, listo. Soy la mala también de la película porque tengo que hacer el error, pero yo no entro, eso lo hago tranquila. Y porque además no lo puedo presentar al otro, va a hacer todo el papelillo con todo el costo. La ilusión para que después no lo tomen es horrible. Aún presentándolo con todos los requisitos, como va a competir con 500, pues los tengo que coachar cuando vuelven que no entraron. O sea, normalmente yo tengo mucho nivel de aceptación, y los que yo le pongo el ojo, el 90%. Que eso dicen que bueno, es todo un tema que también por eso no me cambian de rol. Por eso estás en el lugar donde estás. 12 años que estoy repetida en esto. Y quiero formar a alguien y dice, no, seguimos. No, porque es un rol ingrato, la verdad. Después, los que coacheo me aman, porque los estoy con ellos y yo, entonces tengo un grupo de hijos adicionales. Bueno, es todo un trabajo. Bueno, ¿qué pasa? Me manda el currículum, perfecto, Dana. Yo ya estaba desesperada porque cierra el 30 de mayo la aplicación y nos empezamos a buscar un año antes. Y normalmente desde noviembre del año pasado estoy trabajando, cómo van a hacer la presentación, qué sé yo. Ya estábamos contra el reloj para presentar los papeles online, las recomendaciones, todas las cosas que hay que hacer. Y tiene que hacer un escrito de 3 páginas, que ese es el escrito que es determinante para la universidad. Porque en ese escrito, en 3 páginas, tienen que decir por qué quieren aplicar a la beca de ProPaz. Los padres que ya tienen antecedentes de ser voluntarios, de trabajar en el campo, son fundadores de ONG, de fuera, tienen que, el clic es cuando ellos dicen, no, porque yo un día iba caminando con mi mamá y tenía, no sé, 8 años y vi tal cosa. Y me enganché con esto, y quedé fijado en ese ser. Es un diálogo de posibilidad. Y entonces, cada uno escribe esa historia. Yo tengo que coacharlo para que escriban bien la historia. Bueno, a la mañana me manda el currículum, le digo, ponete a hacer el aplicativo. Normalmente tardan, por lo menos una semana, 10 días. A la madrugada de allá de Kenia, porque está en Kenia, son argentinos que viven en Kenia, que fundó una ONG. A la madrugada de Kenia, y yo una buena noche acá, digo, pero ¿qué es eso? Hablamos, WhatsApp, me dice, ya hice todo. Bueno, menos mal que el formulario es corregible dentro del online. Porque yo hice todo, ya no sé qué, ya lo disparaba de la estrella, no dispares nada. Tengo que escribir, tengo que recitar. Entonces, me dice, lo único que no tengo es el teléfono, y sabe un idioma. Las universidades exigen el teléfono. Dice, yo no lo voy a dar. Así. Y
yo como en inglés, el profesor mío de Washington le puede llamar a la universidad y decirle, ¿quién? ¿Quién? ¿Para qué vas a hacer los papeles? Si no vas a hacer el TOEFL, no te dice, no tiene el TOEFL, listo, el papel a la basura. ¡Qué locura! Tipo brillante. Pero ¿qué es lo que pasa? Inteligencia emocional. Entonces yo ya lo que vos me hizo así, rebelde igual. Está en Kenia, ¿qué quilombo tiene con el padre, con la madre acá? Sí, Fundó la cosa en Kenia. más lejos le quedó a China. Entonces, digo, no, es absurdo lo que dices. Como yo coacheo, te los tengo que rescatar. Y además, el gobernador me dice, no tenemos postulantes. Hay un montón de distritos del mundo que no tienen postulantes nunca. Ah, pero nosotros tenemos postulantes siempre. Y nos cortamos las venas y no tenemos postulantes. Ah, es un drama. No poder cumplir con el tilde porque somos así, pushes, todos. Entonces, y ahora no tenemos postulantes, no tenemos. ¿Qué quieres que se Entonces, bueno, a ver, este que da, que viene, aunque es medio loquito, pero bueno, a ver cómo lo rescata. Y entonces le digo, hablando con la voz rebelde, le digo, yo después me di cuenta, porque esto lo hago en automático ahora. Le digo, mira, son las 4 de la mañana, que andate a dormir. Mañana hablamos. ¿A qué hora hablamos? Andate a dormir. Así como un chico, el rebelde es un chiquito. Si me pongo en rol de madre, no te digo nada. Seguiré, le digo, andate a dormir. Mañana hablamos. Es absurdo que me diga que la Universidad de Uppsala, la de Bradford, la de... le van a hacer excepción a él. ¿Quién es el rey de Capurtana? De Kenia. Universidad Y entonces me pongo a mirar el ensayo. El ensayo, que son las 3 páginas, que las había hecho al toque. Y arrancaba bien. Vengo mirando, todo bien. Cuando llega una pregunta de por qué el servicio por la paz, ay, ahí la forma la mierda, porque empieza el ego y empieza y dice, porque la antorcha del voluntariado, que somos los mejores, contra el resto que no hace voluntariado. Y vamos a hacer el recurso para la paz. Que está genial. Entonces empiezan a matar una saltadora amarilla. Esto no va. Está desenfocado. No. Entonces le devuelvo para cuando él se levante, eso cambió. Y ahí viene bien porque se tenía razón, estaba mal, eso lo cambié. Yo no sé si lo cambio porque queda bien conmigo, no sé, está convencido. Tengo que seguirlo escuchando. Entonces le vamos a hacer una escala. Yo en realidad tengo que ser siempre presenciales. Porque él está viviendo en Kenia, está complicado ya. Él tiene domicilio acá, en realidad que está en Kenia ahora. Ya venía medio desde el punto de vista técnico, no está viviendo acá. Los padres viven acá. Y él cuando pasa por Argentina, pasa por acá. Yo ya estaba con el tilde. Entonces, cuando le digo esto, digo, che, hagamos un Skype. No quería Skype. No quería Skype, más finalmente logro que haga Skype. No, porque la cámara, porque nos llega que enseñar que, bueno, que sea 10 minutos hacemos el Skype. Y cuando lo veo, todo el tiempo no me miró. Todo el tiempo estuvo con los ojos para arriba, contestándome todo, vieron cómo se explica. Y yo qué pregunta decía, ¿cómo te llevas con tu papá? ¿Tienes esa pregunta? Y él me contestaba, era, ¿viste? Todo o nada. Pero no me miró. Entonces, conclusión, no voy. Entonces, porque son las va juntando los elementos. Entonces, fíjate cómo son los humanos. Él tiene de primario el resto. ¿No tiene que cambiar? Perdón, no te escuché. Y de primario tiene el resto. El resto. Y el resistente, no quita. Y yo le daba con los foros del ventilador. Se le dio el ventilador. Ahora, pero para lo que él dijo de mi vida, le venía bien. Ir a Kenia, salvar a todos los africanos. Bueno, pero para entrar en el programa, No sé. Claro, si que quieres hacer un encima, programa te tenés que para apuntar a la nosotros prensa. es un embajador argentino, ya que los argentinos tenemos prensa, ¿viste? Digo, va, que hago lo que se me canta, que a mí no me tomen, yo entro sin inglés, porque yo total hablo inglés. Digo, si hablas también inglés, porque no es nada para eso hacer el trámite. ya lo podés hacer ahora.
Bueno, pero esto es lo que hay que ver. La persona tiene una inteligencia intelectual brillante. Poca gente me vino con estos créditos y que hizo en 24 horas lo que los demás. Hoy los tengo que revolcar porque son inseguros, tienen los créditos. Pero normalmente el perfil es al revés, que no creen en sí mismos. Y yo les tengo que levantar el SAE, en base a lo que me dicen, les digo, no, pero te olvidaste de poner tal cosa y tal otra. Y los tengo que reforzar. Este estaba del otro lado, sobrepasado. Ah, pero después, claro, como es tan campeón, de los 100 metros libres, no sé qué, yo el examen de inglés, no me sirve así. Pero impresionante cómo uno se sabotea. Me produce el dolor tenerlo que descartar. Me produce el dolor, pero ¿qué ves? Tiene 30, es resistente, tetra. Él también está de testigo a la serie que lo escuchaba en mi canto. ¿Qué? No había manera. O sea, ¿qué es esto lo que nos pasa? Entonces, esa coraza es tan fuerte, pero yo no puedo saber la coraza de cada uno de ustedes de qué cámara, ¿se entiende? Normalmente los que tratamos como primarios son los que estándar más o menos tenemos todos. Pero puede ser que haya un primario que en el Caribe, yo vivo la noche caliente. Como el primario del piquetero, o sea, el primario de los que vamos a laburar. O sea, ya está. Hay cuestiones que son de cocina del grupo de pertenencia. Entonces, ¿cuándo sale el ego consciente? El ego consciente tiene la posibilidad de llegar a ese nivel de orquestador, a ese nivel de tener esa visión lúcida que les leí antes, como dice Frank Herrani, y es el que entonces se va a sentar ahí, como lo experimenta, va a decir, a ver, tengo que regular esta voz. Cuando entro en esta, respirar ahorita y la calmás. ¿Sí? Cuando entramos para. Y a este, bueno, vamos a ver, tampoco que te tilde con la letra. ¿Qué no? Entonces, ahí el orquestador, que es ese mismo lugar, pero ¿qué pasa escuchando las voces de un estadio crítico en cada sesión? Y se va haciendo el de segundo. Y con el tiempo esa acumulación hace que vos llegas a un autoconocimiento tuyo, que después ya también funciona en automático. Ya después, esto está hecho sin que vos te hagas. Pero de entrada, te tenés que sentar, escucharte y conocerte. Este es el camino del autoconocimiento. Entonces, ¿qué te da? Te da centro, te da equilibrio, te da balance. Y te recrea, te energiza, te da un montón de cosas. Que la dinámica de estas voces que vos estás negando, cuando les das lugar, te cambia la química del cuerpo. Entonces son patrones de te cambia la endorfina, te cambia todo. Eso es maravilloso, es como volver a replantearte todo. Y entonces te da una posibilidad de elegir. Frenarte, porque te escuchás en una conversación discutiendo y te vas saliendo. No vas al fondo de cómo iría así en la conversación. Entonces, el ego operativo juega al poder, esto lo van a decir, a la ejecutividad, a ser adulto. El ego operativo te hace renegar de la niñez, de esas voces de niñez que vuelvan a estar. Y es un yang, ¿sí? Entre el yin y el yang es más un yang. Eso serían las características groseras del ego operativo. Y en cambio, el ego consciente va a entrar a trabajar entre los dos. Y si va de un lado va a tener el poder y del otro va a tener la vulnerabilidad. Van a ser balance. ¿Cómo esto lo puede ser el ego operativo, el ego consciente va a estar de un lado con el poder, porque va a estar el plenario, pero ya no va a estar solo ese lado. Va a darle lugar al opuesto, a la vulnerabilidad. Trabajan las polaridades. El hacer, que el primario es normalmente hacer, o sea, por eso primarios del Caribe, o del piquetero. Entonces,
En el primario va a estar el hacer. Y el ser va a ser lo que tenga que aparecer. El vínculo. Pero realmente vos de qué tenés ganas. ¿Qué querés frente a esto? ¿Qué sentís? Que son las preguntas que el ego operativo nos hace cuando lo tenés en ese esquema. Y entonces van a aparecer todas las voces desoídas a las que no le das lugar. Y entonces va a aparecer el niño o la niña vulnerable, que es una de las cosas que negamos. Por eso de madurar y de ser adultos, dejamos de lado totalmente las voces esas que hacen a la niñez, que van a estar siempre. Y va a ser Yin en vez de Yang, lo que va a aparecer, y va a aparecer el disfrute en vez de la ejecutividad. Porque el otro está en la funcionalidad ejecutiva. Y acá va a aparecer del otro lado el disfrutar, el placer en el que quiero ser pleno. Eso se va a juntar del otro lado. Pero en esto no podemos nada darlo como matemático. Porque hasta que cada uno no explore sus voces, no sabemos bien cómo está armado. Ustedes empezaron con este ejercicio a pensar que hay, que son las cosas que juegan. Entonces, pregunta de autorreflexión para cada uno. Cada uno escribe. Bueno, primero pongan los papeles en el piso, van a cerrar los ojos, lo van a hacer con los ojos cerrados y después, con el recuerdo de las preguntas, y las escriben. Y después a ojos cerrados. A ver, cierren los ojos, respiran 3 veces. Los pies en el centro de la escalera. Respiran un cachito. Respiran un cachito. Siempre chequeen cuando van a hacer esto, que no aprieten los ojos, apenas posen los párpados como para tapar la luz, porque en todo hacemos presión de más. O sea, posen los párpados como alas de libélulas para tapar la luz. ¿Entienden la diferencia? Van ajustando. Es siempre, exceso de consigna. Y ahora sientan como baja el aire. Y observen cómo estaban respirando, si estaban arriba, pecho, y bajan a la panza, sin esfuerzo. Apenas se infla y se desinfla. Tomando por nariz, sacando por nariz. Boca entreabierta, sin presión en los labios, sonrisa de bobos o de bobas, como la Gioconda. Los dientes sin contacto serían. Sin contacto de dientes. Porque siempre también la boca apretada no sirve. Aflojan la mandíbula, abren el oído interno. Y ahí recién van llegando a casa. Ahí recién van entrando. Van entrando en el interior que tiene las respuestas, chicos, no las busquen afuera. Siempre estamos buscando las respuestas donde no están. Nadie tiene respuestas para ustedes. Las respuestas se están esperando siempre adentro. Entonces ahora les voy haciendo esas preguntas del millón. ¿Qué fue lo más importante que he logrado en mi vida? Lo primero que aparezca. ¿Qué fue lo más importante que he logrado en mi vida? Sin manosear el dato. Lo primero, no lo critiquen, no lo cubren, es eso. Siguiente. ¿Qué voces, qué aspectos míos creo que me llevaron a eso? Aunque sean características, qué virtudes nos llevaron a eso, o qué fortalezas. ¿Qué parte de ustedes, dadas como características, los llevaron a esto? Imagina, 2, 3, 4 características. Y para llegar a ese éxito, ¿qué diferí? ¿Qué pospuse? ¿Qué postergué? ¿Qué dejé de lado?
ahora, saliendo de esa situación de éxito, de esa situación de logro, entrando en general, esto se les repite, es lo que les pasa siempre, siempre son las mismas características, siempre son las mismas situaciones que se les dan, que posponen, que difieren. ¿Esto es un patrón repetitivo o es ocasional? Estamos tratando de encontrar patrón de conducta. Y entonces ahora cada uno a su tiempo, moviendo un poquito las manos, moviendo los pies, moviendo el cuellito, por ahí les pasa el gesto al cuaderno. Yo les repito las preguntas para que todos me entiendan. De la autorreflexión. Repito las preguntas del ejercicio. ¿Qué fue lo más importante que he logrado en mi vida? Ponen lo primero que se les ocurrió y si lo criticaron y cambiaron también toman nota de por qué lo rechazaban a ese otro. Entonces, escriben lo primero que se les ocurrió y el cuestionamiento o no que tuvieron con esa elección que, digamos, no fue consciente. Segundo, ¿qué características de ustedes, qué fortaleza, qué virtudes fueron las que los llevaron a lograr eso que lograron, que los llevaron a ser exitosos? Ustedes sobre qué portales se apoyaron. Tercero, ¿qué pospusieron? ¿Qué dejaron de lado? ¿Qué difirieron por lograr lo que lograron? Y último, ¿esto se reiteró en sus vidas? ¿Esto se reitera? ¿Han logrado siempre cosas con esas mismas características, posponiendo o definiendo las mismas cosas? ¿Hay una conducta reiterativa o repetitiva o fue ocasional? Depende, ¿no? Pero estamos tratando de buscar el patrón fijo. Y ahí les pueden venir otras situaciones, si les ocurre, otras circunstancias. Y pueden decir, sí, también en tal caso, en tal otro, sí, cuando logré tal cosa. Bueno, y ahora se ponen de a dos, porque son 22. Se ponen de a dos, giran las sillas, los que se conocen no, ustedes cambian. Los que se conocen, Martín, no, vos trabajás con alguien que no conoces, ustedes que son más de hija, por supuesto, no, vos tampoco, sus amigas, se te corren ese lugar, y mañana ya se sientan separados, se sientan separados. Se conocen, giran las Ahora ¿qué? Pues está trabajando con la fotografía. Pero los voy a echar perfecto. Descrucen las piernas, se sientan frente a otra pero bueno, cambien con otra. Entonces me conecto a Pablo con ella y a la serie venía a